El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:23 en la mañana. ¿Cómo le va con tertulio? Muy bien, tomándonos un cafecito. Buen día para calentarnos en esta fría mañana acá en la capital de la República, aunque el ambiente está caldeado, ¿no? Está caliente la cosa con tertulio. Les invitamos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestro dial y también a través de nuestras redes sociales a escuchar un extracto de lo que fue la cadena el día de ayer del presidente. Claro que sí. Y vamos a ir desmenuzando, evidentemente, nuestra opinión y también algunas aclaraciones sobre cosas que se han dicho el día de ayer. Creo que lo más importante, esta decisión es una decisión histórica. No recuerdo precedentes de, frente a una crisis política, económica o social, trasladar la sede del gobierno a una ciudad distinta a Quito. No recuerdo precedentes sobre una decisión de estas características, pero ya lo vamos a comentar. Vamos a escuchar el audio de la presentación anoche del señor presidente de la República, una presentación que estuvo originalmente programada para las 4 de la tarde. Se había anunciado luego una cadena de 1 hora de duración de 16:30 a 17:30. Eso se canceló. Finalmente, a las 21 horas, el presidente de la República apareció desde Guayaquil junto al vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa Nacional Osvaldo Jarrín, y detrás de ellos los 4 representantes del alto mando de Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Fuerza y el Ejército Ecuatoriano, avalando pues las palabras del señor presidente de la República. Escuchemos un extracto de lo que dijo ayer el mandatario. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos. Son ellos los que no quieren la institucionalidad democrática, no quieren que ella siga firme. Como demócrata, rechazo con contundencia este atentado contra la democracia. Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes con absoluta lealtad han defendido, en el marco del Estado de Derecho y las libertades civiles, la democracia y las instituciones con su apoyo y trabajo permanente. Siempre desde el gobierno vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. Quienes se han permitido agredir, robar, destruir, tendrán que someterse a la ley. Como lo manifesté, ustedes recuerdan, desde el primer momento, no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices. Ecuatorianos, la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares.
Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país. Esa decisión asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización protegida. Les aseguro que por duro que parezca, hemos hecho lo correcto para con la patria. Se acabó, dije, la sanganada. Se acabó la sanganada de esquilmar los recursos del Estado. Y cuando digo zángano, para que quede claro, me refiero a los ociosos y a los ladrones. Por eso, llamo a los sectores sociales al diálogo fraterno y sincero. Una puerta que desde el gobierno jamás se cerró. Nunca, nunca voy a claudicar en mis principios por un puesto. Lo dije, yo estoy decidido. Gracias a todos los ecuatorianos que se han decidido también por el orden, la paz y la democracia. Muchísimas gracias. A primera hora. Muy bien. 6:29. Ahí tienen ustedes la declaración formulada ayer por el señor presidente de la República, que evidentemente ha generado algunos matices. Ha hecho una clara referencia a personajes asociados al gobierno anterior. Ha mencionado a Virgilio Hernández, a Ricardo Patiño y a Paola Pavón. A Paola Pavón la tendremos a las 8 de la mañana acá para generar con ella una reacción sobre ese tema. Antes estará con nosotros la ministra de Educación, Montserrat Kramer, y antes el jurista Pablo Encalada para seguir analizando lo que está ocurriendo en el país. Una de las cuestiones, contertulio, amigas y amigas, que más se ha comentado y se ha debatido en estas horas tiene que ver con la decisión del señor presidente de la República de trasladar el gobierno a la ciudad de Guayaquil. Yo no recuerdo, y si es que alguien tiene una referencia, le ruego que me la comparta, pero yo no recuerdo que desde el año 79, que el Ecuador retornó a la democracia, se haya optado por una decisión de estas características que implica que el gobierno traslade la sede de la función ejecutiva de la capital, de Quito, hasta una ciudad distinta. Decirles y comentarles, evidentemente hemos revisado lo que dice la norma constitucional y ya lo vamos a comentar, pero por ejemplo ayer, y esto había generado una serie de inquietudes, ¿no? Hubo voces que señalaban que hay un abandono del poder, un abandono del cargo, es decir, creo que hay que investigar un poco más lo que dice la norma constitucional, hay que ser muy rigurosos inclusive en el uso de los términos. El constitucionalista Rafael Ollarte escribió ayer: en estado de excepción se puede trasladar la sede del gobierno, aunque desde la Constitución del 98 no se establece que Quito lo sea. La Constitución del 78-79 establecía que salir de Quito 30 días implicaba abandono, lo que se eliminó en la reforma de 1993. El también constitucionalista Ismael Quintana escribió: la Constitución no indica que Quito sea la sede del gobierno nacional, indica que es la capital. Y aunque indicara eso, el presidente declarado el estado de excepción puede trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional y no hay abandono del cargo. Si revisamos lo que dice la Carta Magna, la Constitución de la República, ustedes no van a encontrar en la parte de la función ejecutiva ninguna referencia que establezca de forma taxativa que la sede del gobierno nacional es Quito. No lo dice, no lo menciona. Si revisamos la sección cuarta, donde se establecen los estados de excepción, allí está el artículo 164, que le permite al presidente de la República decretar el estado de excepción, pero revisando el 165 está la parte pertinente. Durante el estado de excepción, el presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, el presidente de la República podrá, y vamos al numeral 5, al numeral 3, trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. Artículo 165, segundo inciso, numeral 3, trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. ¿Qué nos invita a pensar esta norma que consta en la Constitución de la República, que lo que ayer hizo el presidente Moreno de trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil no es inconstitucional, no hay la figura de abandono del poder? Me parece a mí que el debate tiene que ser sobre este tema, con tertulia, amigos y amigas, muy serio, porque lo dispone y le faculta la Constitución en estado de excepción, y aunque no estuviésemos en estado de excepción, la propia Constitución no establece que Quito es la sede de la función ejecutiva. Revisando la Constitución del año
98, aquella que fue reformada en la Asamblea Constituyente o Constitucional de Sangolquí. Igualmente, en el título séptimo sobre la función ejecutiva, a partir del artículo 164, no hay referencia alguna respecto de que Quito sea la sede de la función ejecutiva. Y si revisamos la Constitución del año 79, a partir de la reforma constitucional que fue incorporada en 1993, durante el gobierno del arquitecto Durán Ballén, tampoco nos vamos a encontrar justamente con esa referencia. A partir del artículo 98 no dice absolutamente nada en torno a este tema. Creo que hay que ser muy precisos y señalar que aquí no cabe mencionar ni hablar de la figura de abandono del cargo, abandono del poder. Aunque esa es una tesis que manejan algunos abogados, como por ejemplo Ramiro Aguilar. Claro, sí, exacto. Pero Ramiro Aguilar sí maneja esa hipótesis, ¿no? La del famoso abandono de cargo, que es por lo que le destituyó el Congreso en abril de 2005 a Lucio Gutiérrez. Sí, pero por ejemplo la destitución de Gutiérrez, si hacemos esa comparación. No, o sea, Gutiérrez estaba sentado en el solio presidencial. Se reunieron demócratas populares, socialcristianos y los demás y decidieron destituirle a Gutiérrez de manera inconstitucional. Pero digo, esa fue la figura que utilizaron, la del famoso abandono al cargo, cuando Gutiérrez estaba cómoda y tranquilamente sentado en el sillón presidencial. Tanto así que está la famosa imagen donde Gutiérrez abandona el palacio en un helicóptero, ¿no? Gutiérrez estaba en el palacio. Sí, pero esas cosas está repleta nuestra política. Sí, de acuerdo. Ahora, de acuerdo. Más allá del asunto legal, con Tertulio, creo que era importante explicar, ¿no? La parte constitucional, me parece a mí. Que es importante, desde luego. Pero más allá del asunto legal y de la formalidad de si es o no es constitucional, que desde luego que sí lo es, porque le faculta la Constitución y el estado de excepción el poder trasladar la sede de gobierno, como dice el numeral 3 del artículo 165, hacia otro lugar del territorio nacional. Creo que también debemos hacer una valoración del carácter político de esa decisión. Yo no sé si tú has pensado a esta hora sobre precisamente eso, los defectos políticos y las consecuencias políticas que pueden tener. Desde luego. El conflicto, digamos, o el epicentro de la crisis política está en Quito, que es hacia donde llegó la gran masa de la movilización indígena. Los reclamos se están concentrando en Quito, que es la capital política de nuestro país, y el presidente decide irse a Guayaquil. Durante estos días, desde el domingo y ayer lunes, el presidente ha dicho, los puentes para el diálogo están tendidos, pero al mismo tiempo que tiende los puentes para el diálogo, decide irse a Guayaquil. Y me parece que ahí lo que hace es romper cualquier posibilidad de diálogo. Ayer con Tertulio me parece que ya rebasamos los niveles mínimamente aceptables de lo que podría ser una protesta. Ojalá no se malinterprete lo que nosotros a diario siempre sugerimos y comentamos, que es, tienen derecho a protestar, sí, pero no generemos caos, no generemos violencia, no provoquemos mayores desmanes, ¿no? O sea, me parece que lo de ayer ya rebasó los límites, toma de negocios, saqueo de negocios, gente que era agredida en las calles. Hemos tenido violencia de lado y lado. Policías que agredieron injustificadamente ciudadanos, policías que detuvieron injustificadamente a chicos, estudiantes que estaban manifestándose sin provocar ningún tipo de violencia, y también hemos tenido miembros de la fuerza pública que han sido agredidos. Hay ambulancias, hay vehículos del ejército que han sido encendidos, que han sido prendidos fuego. Creo que eso rebasa cualquier límite de la racionalidad también, ¿no? Ver patrulleros o ver la VC de acá de la 24 de mayo prendida a fuego, me parece que tampoco es un síntoma de una protesta en medio de la civilidad. Creo que ya hemos rebasado los límites en cuanto al tema de la protesta. Ahora, me parece a mí que el mensaje es negativo cuando rompes ese puente de diálogo con quienes ahora mismo están demandándote a ti de atención y decides irte a refugiar en Guayaquil. Me parece que por ahí no marcha la solución. Claro, ya hacemos el análisis ya político de la decisión del Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Creo que de alguna forma también estás desentendiéndote del problema, y creo que
si ese era el objetivo, lo han cumplido, pero yo no sé cuánto va a abonar y cuánto va a ayudar esa estrategia a solucionar el problema, el desentenderte de. Y mira tú que desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, lo que hemos visto ayer, la toma de la ciudad, negocios que han tenido que cerrar de manera obligatoria casi por el miedo a los saqueos, el país, la ciudad, en este caso Quito, viene registrando una serie de pérdidas económicas sumamente importantes. Nos decía ayer la gerente de Maceo, $200,000 en pérdidas por los daños ocasionados a contenedores y ese tipo de artefactos. Ayer a las 7 de la noche los centros comerciales estaban cerrados. Exactamente. Nos consta acá en Quito. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del sur, el centro comercial El Recreo cerró sus puertas. Hubo gente en el interior, no es que la sacaron, pero cerró sus puertas y no permitieron el ingreso. Vamos al sexto día de protestas. Y yo te decía hace un momento, me parece a mí que sobre todo la violencia va convirtiéndose en digamos, en la consecuencia de una serie de negligencias y desatenciones. Hace poco, con Tertulio, estábamos hablando de los desmanes y de la falta de atención, la falta de tino y la falta de política, a pesar de que había un estado de excepción también en las cárceles de nuestro país. Esa violencia ya se trasladó a las calles. La violencia que se promueve a través del discurso político en las redes sociales ya se trasladó a las calles. Y hay un momento que es sumamente complejo. Quizás más adelante vamos a ir profundizando en lo que fue el discurso de Moreno en lo de ayer y esa estrategia de comunicación de los años 80, me parece, ¿no? Pero, y hablando de lo que sucedió ayer, ver a los manifestantes tomándose las instituciones públicas, rompiendo puertas, yo no sé si tú viste eso antes, más allá de la toma, por ejemplo, que es una toma además simbólica, ¿no? Porque es el poder político. La toma de la asamblea, por ejemplo, la toma de la asamblea durante la caída de Mahuad. Por parte de los indígenas y los militares. Es una toma simbólica súper fuerte con un mensaje contundente, ¿no? De que la ciudadanía, el pueblo indígena se estaba tomando la asamblea. Lo de ayer, de locos, de esas imágenes, yo no sé si tú has tenido, a propósito de preguntas que nos hacen los oyentes, confirmación de lo que sucedió en el puente sobre San Roque. Sobre ese tema hubo una serie de rumores, de rumores en el sentido de que habían sido arrojados por miembros de la Policía Nacional. La referencia que tengo es que se trató de una persecución y fruto de esa persecución se cayeron del puente. No tengo más referencias sobre el tema, no tengo más referencias. Yo creo que sería totalmente irresponsable que desde este micrófono, desde nuestras redes sociales, aseguremos o aseveremos que efectivamente policías arrojaron a manifestantes del puente de San Roque. No tengo más referencias sobre el tema, pero ahí tienen otro episodio. Lo que pasó anoche, totalmente condenable, manifestantes que llegaron a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, manifestantes que agredieron una casa patrimonial que pertenece a la función legislativa, la casa Lazo Conto, la Villa Lazo Conto, que ha sido restaurada, que se encuentra ubicada es parte del complejo legislativo, diagonal a la Contraloría, el ingreso hasta la sede de la Contraloría, y sobre esto hay una serie de especulaciones que yo sí, con todo respeto, quiero plantear a las autoridades, al señor Contralor General del Estado, a las autoridades del gobierno. Yo creo que tienen que tener más mesura en el discurso. Ayer determinados dirigentes políticos, algunos con mucha irresponsabilidad, porque tenemos un poco de gente que muy suelta de lengua y muy suelta de dedos, escriben cualquier cosa a través de las redes sociales. Ayer, por ejemplo, un ex candidato a la vicepresidencia de la República, como que fuese un delito, mencionaba que un abogado, uno de los abogados del expresidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, se encontraba en un hotel del norte de Quito y que allí se había sentado la base de operaciones para generar el caos. O sea, ese tipo de cosas a mí me parece que si no las pruebas, terminas cayendo en el rumor barato y terminas provocando inestabilidad. Porque digo, ¿qué pasaría si un grupo de manifestantes, tomando como referencia esta declaración que hace el mencionado dirigente político, que obviamente también tiene gente que lo sigue, va al hotel y provoca desmanes? Y terminan generando un caos. O sea,
Qué irresponsables Yo sí son, creo que hay una serie de declaraciones irresponsables. Sí. Ayer, por ejemplo, el señor Contralor General del Estado dejó entrever, al igual que alguna gente, dejaron entrever que supuestamente el ingreso de los vándalos hasta la Contraloría tenía que ver con la necesidad de destruir información asociada a los exámenes especiales que están están siendo investigados por la Contraloría General del Estado. Yo no sé si sea así, no lo sé. Yo no puedo confirmar o asegurar si es o no así. Yo, siendo periodista, yo creo que las autoridades tienen que ser absolutamente responsables. Si hay una referencia de que efectivamente ingresaron a la Contraloría a pretender destruir o destruyeron documentos asociados a los exámenes especiales que lleva adelante la Contraloría con base en las acciones del gobierno anterior, señores, esas cosas hay que probarlas. De lo contrario, estamos vendiendo humo, estamos acusando sin ninguna prueba. O sea, no lo sé. Yo de verdad, este tipo de situaciones yo sí planteo respetuosamente a la autoridad. Quien sea, a todas las autoridades, manejarse con mesura. Con mesura. Para acusar a una persona de algo, tienen que probar la acusación. No se trata simplemente de decir, fulano, sultano, mengano, perencejo viajaron a otro país y organizaron la desestabilización. Ok, ¿cómo pruebas que organizaron la desestabilización? No se trata de que un dirigente político diga, fulano se encuentra en un hotel y desde ahí está orquestando. Si es así, creo yo que el Estado tiene las herramientas de inteligencia y de investigación suficientes para poder efectivamente indagar, corroborar o no semejante cosa. Y si efectivamente es así, señores, el máximo rigor de la ley. Porque el país no puede caer en manos de desestabilizadores. Lo que pasa con Tertulio, yo coincido contigo, si es que estuviéramos viviendo un Estado de derecho y un Estado de verdad, yo coincido contigo de que ese debería ser el manejo de una situación como esta. Que a través de los organismos de inteligencia, de investigación, de los organismos judiciales se determine a los responsables de los saqueos, en el caso de la Contraloría, por ejemplo, que es un organismo muy político y que es un organismo ahora mismo que está en el ojo del huracán porque es el que supuestamente juzga, ¿no?, las cuentas y el mal manejo de los recursos públicos y que se ha convertido en una de las herramientas más útiles para tratar de condenar y desdebar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos. Debería ser así en un Estado de derecho. Ahora, en las condiciones actuales, donde sobre todo se impone ese tipo de cosas que tú señalas, por ejemplo, que un actor político muy suelto de lengua diga que en tal hotel, en tal lugar, en tal oficina, están reunidos fulano de tal, tratando de conspirar, sin probar absolutamente nada, lo que estás generando es un estado de opinión. Y lo que puedes hacer es, como hemos visto todos estos días a través de los titulares, ¿no?, manifestaciones que primero fueron convocadas por los transportistas, que después se unieron los estudiantes y que finalmente están, digamos, en su punto más alto de ebullición, acompañados de los indígenas. Son los indígenas. Pero ¿qué hemos visto en estos días? Violencia correísta, decían los titulares de prensa, ¿o me equivoco? Así es. El correísmo organizado. Todo asociado a una sola corriente. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes ahora mismo un intento permanente, tanto desde el poder como desde los medios de comunicación, de tratar de ubicar ese discurso y de tratar de responsabilizar a una persona o a una tendencia política de todos los desmanes, me parece que no vamos a encontrar a los verdaderos culpables y me parece que no vamos a detectar y a identificar a los responsables y a saber la verdad. Es que yo sí quiero... Porque esto está claramente enfocado hacia quién va. Sí, y a ver, lo mismo que dices tú. Y yo me sumo, estoy pidiéndole a la coordinadora a ver si nos ayuda con el audio para poder escuchar a Pablo Celi, ya lo vamos a poder ver, ojalá a través de video mismo para que ustedes lo puedan también analizar. Lo propio que con Celi. ¿Cómo sabe él que se trata de bandas organizadas que tenían como objetivo la toma de la Contraloría para llevarse documentos específicos? ¿Cómo puede él comprobar que se trataba de eso? Más allá de las presunciones y más allá de las estigmatizaciones. ¿Cómo va a comprobar eso, señor Celi?
reitero y hago mías las palabras del contertulio. Por Dios, midan sus palabras. Midan sus palabras, porque lo que están haciendo es tratar de apagar el fuego echando más gasolina. Y lo propio sobre lo que ha dicho el presidente Moreno contertulio. Lo propio. No es coincidencia de que días atrás se hayan reunido Correa con Virgilio, con Pavón y con se me escapa Patiño. Con Virgilio Hernández. Sí, por Virgilio eso. Hernández, Por Correa, eso, Pavón. los 4 nombres te acabo de dar. ¿Qué pruebas tenemos de que de esa reunión se originan los desmanes de estos días? De lo que yo tengo entendido, de lo que hemos podido ver, es que el descontento ciudadano no es por la reunión de Correa con sus allegados. El descontento ciudadano, porque me parece que además hay una desconexión total de la autoridad con lo que piensa la gente. El descontento ciudadano es por las medidas económicas, presidente. Entonces, ¿qué pruebas hay de que Correa y sus allegados son los que están promoviendo esto que ahora vemos en las calles? Ya, estableciendo además una cosa, si es que es así y si es que se puede probar, señores, insisto, sea quien sea, los dirigentes políticos que sean, las organizaciones políticas que sean, si es que aquí en este país efectivamente hay intentos para desestabilizar el orden constituido, si es que efectivamente hay planes de desestabilización del gobierno nacional, si se pretende caotizar el país a través de actos vandálicos y si se comprueba que esos actos vandálicos están siendo financiados de alguna manera, señores, el máximo rigor de la ley. Pero como yo sostengo, porque lamentablemente en este país se dice cualquier cosa, empezando por la clase dirigente de la República, por las propias autoridades, pasando por los líderes políticos, en los propios medios de comunicación. Periodistas, líderes de opinión, dicen cualquier cosa y no es así. Si es que se lo prueba, que haya la sanción con el máximo rigor de la ley. Yo recibo un mensaje en este momento y gracias, me escribe un empresario. Me reservo su nombre. Y con su mensaje estoy totalmente de acuerdo. Hay que bajar el nivel y promover el diálogo. Esto lo venimos diciendo y lo hemos venido diciendo desde el jueves de la semana pasada. Obviamente el jueves no teníamos idea que la situación iba a desbordar como ha desbordado en estas horas. Cuantiosas pérdidas para el sector empresarial. El daño para nuestros niños, niñas y adolescentes por la pérdida de clases. Ayer, Quito a las 7 de la noche parecía Quito en un domingo a las 10 de la noche. Créanme, las calles totalmente abandonadas, muy poco tráfico vehicular a las 7 de la noche, los centros comerciales cerrados, no atendían regularmente, no había transporte público en las calles. ¿Cuánto pierde el país por estas movilizaciones? Y aquí digo, es una forma, o sea, se siente que no hay intención de renunciamiento de las partes. Llegó un diálogo, las dos partes tienen que ceder, tienen que bajar las tensiones, tienen que contribuir a dialogar. Señores, a ver, cedamos los dos, nos sentamos, conversamos, negociamos y buscamos puntos de entendimiento. De lo contrario, no es un diálogo, es una imposición. El diálogo implica ceder, pero si las dos partes no quieren ceder, y además, si la una parte se encarga simplemente de identificar a una corriente política en particular, sin probarlo, porque si lo pruebas es otra cosa. Digo, si el presidente Moreno, si el gobierno nacional prueba que efectivamente desde determinada corriente política hay un plan para desestabilizar el orden constituido, señores, que haya el máximo rigor de la ley. De lo contrario, esto solamente se queda en la venta de humo. Ahora, yo también me pongo a reflexionar, porque di lectura a la nota de Diario El Telégrafo a propósito de las declaraciones de el señor presidente de la República ayer, que justamente ha tratado de matizar esta situación de movilización. Me pongo a reflexionar. Lo que hemos visto en las carreteras, con grupos de indígenas que se han encargado de bloquear el paso en esas carreteras y que esos grupos de indígenas han pretendido y ya han llegado hasta Quito para protestar, no sé hasta qué punto eso se puede asociar con una corriente política en particular cuando es claro, y creo que esa es una ecuación simplísima, contertulio, amigos y amigas. Es claro que la CONAIE
y varias organizaciones indígenas como la Ecuarunari o la Confeniae, que es la organización adscrita a la CONAIE que tiene relación con los indígenas de la Amazonía, y la CONAICE, que creo que es la organización indígena de la costa. Esos brazos de la CONAIE y la CONAIE estuvieron en franca oposición al gobierno anterior. Hace 7 horas la CONAIE, a través de sus cuentas en redes sociales, ha publicado un tuit que dice: la CONAIE se deslinda de la plataforma golpista del correísmo. Antes de que leas eso, porque no estás enfocado, estamos enfocando a Pablo Celi, ya lo vamos a leer. Escuchemos a Pablo Celi, al Contralor General del Estado, la declaración que hizo ayer, porque es muy pertinente, y de ahí voy justamente con este comunicado de la CONAIE. Escuchemos lo que dijo anoche el Contralor Subrogante del Estado, Pablo Celi de la Torre. En medio del ambiente de agitación que sufre el país, la Contraloría General del Estado ha sido objeto de un ataque por parte de una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. Es claro que en esta acción no han intervenido miembros del movimiento indígena o de organizaciones sociales. Son, más vale, elementos profesionales, expertos en la caotización, la subversión del orden público y la intimidación social. Acciones como esta contra las instituciones del Estado ponen en evidencia que en el país está en marcha un proceso conspirativo que busca atentar y destruir el ordenamiento democrático. La sociedad en su conjunto debe mantenerse unida y dispuesta a defender el orden público, los derechos sociales y la institucionalidad democrática. La Contraloría General del Estado no se dejará intimidar por este tipo de acciones. Por el contrario, con mayor decisión avanzaremos en el proceso de control del uso de los recursos del Estado y en la puesta en evidencia de todas las acciones que han lesionado el interés público. Muy bien, ahí está la declaración del señor Contralor General del Estado, Pablo Celi, a propósito de la agresión que sufrió anoche el edificio de la Contraloría. Agresión absolutamente condenable, absolutamente deleznable. El país entero tiene que condenar este tipo de situaciones. La agresión también a los exteriores de la Asamblea Nacional, al edificio patrimonial que lo hemos mencionado, pero yo insisto, si hay responsables identificados, estos responsables con las pruebas del caso tienen que ser detenidos, enjuiciados mediante un debido proceso y obviamente sancionados si finalmente se establecen las pruebas correspondientes. Pero perdóname, salir después de lo que vimos, de las imágenes que vimos, de una turba, de un montón de gente que se toma un edificio público, en este caso la Contraloría, salir y dar estas declaraciones sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de sustento, inmediatamente después de que Moreno responsabiliza a Correa, a Hernández, a Patiño y a Paola Pavón de los eventos de ayer, me parece que la cosa es franca consigna, ¿no? O sea, sin prueba alguna, insisto. Y lo que dice Celi, deslindo prácticamente de responsabilidad de los eventos violentos de ayer al movimiento indígena. Sé que no son del movimiento indígena, dice él. ¿Con qué prueba, señor? O sea, va a tener que probar de verdad. O sea, yo no puedo creer, de verdad te lo digo con Tertulio, no puedo creer que ahora en este país se acuse y se lance ese tipo de aseveraciones sin ningún tipo de sustento. Después vamos a conversar precisamente con un abogado especialista en estas materias. Así nomás se acusa en este país. Coges, paras una cámara de televisión y empiezas a dar nombres y acusar. Es el problema. Y listo, ya está. Mañana sentenciados. Esa es la justicia del Ecuador. Esa es la justicia que además están aupando determinados medios en este país. El tema es ese. Una cosa es justicia y otra cosa es venganza. Una cosa es justicia y otra cosa es venganza. Complementando el mensaje que yo había recibido del empresario mencionado, hay que bajar el nivel y promover el diálogo. Muchas emisoras apoyan la movilización. Yo no estoy de acuerdo con eso. No sé qué emisoras serán. No lo sé. A mí sí me parece irresponsable que haya medios de comunicación que apoyen la movilización
Y me parece irresponsable que haya medios de ser así, ¿no? Y me parece que es irresponsable que haya medios de comunicación que oculten información con base en sus líneas editoriales. Porque esto también yo lo escribí, me parece, el viernes pasado o el jueves pasado. La lógica de las líneas editoriales es invisibilizar determinados temas o amplificar determinados temas con base justamente en los intereses del medio. A mí los dos extremos me parecen absolutamente negativos, pero es parte de la práctica comunicacional, no es exclusiva del Ecuador, por cierto. Eso ha pasado en Latinoamérica y en muchos países del mundo. O sea, pretender invisibilizar determinados temas con base en las líneas editoriales. Si hay medios de comunicación, señores, si hay radios que están apoyando la movilización, señores, eso es totalmente condenable, totalmente deleznable, porque ese no debe ser el rol de los medios. Oye, y a propósito... Me van a disculpar, pero para mí ese no es el rol de los medios. Y a propósito del Contralor, ayer circuló un documento escrito y suscrito por el Contralor, que a diferencia de lo que dice en el video, en el tercer párrafo señala, en el segundo párrafo señala, los autores materiales, este documento es de la Contraloría, que lo circularon a través de su chat institucional. Los autores materiales e intelectuales de los hechos que denuncio son por el momento desconocidos, por lo que no me es posible individualizarlos, más en base a los videos y material fotográfico que adjunto, y aquellos que se obtengan durante la fase de investigación podrán ser identificados. ¿Cómo es que dices eso en el documento de la denuncia y después te aventuras a grabar un video en el que dices que se trata de bandas organizadas que buscaban documentos específicos que sustentan investigaciones que están en marcha? ¿Cómo es que publicas una denuncia escrita en la que dices que no puedes determinar responsables porque son desconocidos y después te aventuras a fijar ya culpables? ¿Cómo entiendes ese accionar de las autoridades de este país? Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que se dice cualquier cosa. Yo digo, el común de la gente seguramente en redes se puede expresar como le plazca. El común de la gente en la calle se puede expresar como le plazca. Pero las autoridades, los medios, los periodistas, los líderes de opinión, los actores políticos, tenemos que ser absolutamente responsables en lo que decimos. Seguramente a la interna, cada uno de nosotros tiene una visión y tiene una forma de pensar y tiene una opinión sobre el momento político que vive el país y tiene una presunción sobre el origen de las manifestaciones. Yo, por ejemplo, no me aventuraría a decir en estos micrófonos cosas que yo presumo, pero sobre las cuales no puedo probar. Como bien dijo alguien alguna vez, y yo le he mencionado, en una película, en Training Day, Día de Entrenamiento, que es una de mis películas favoritas, de Denzel Washington, no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Eso lamentablemente no se aplica en el derecho ecuatoriano, no se aplica en la política ecuatoriana. Se dice cualquier cosa, lo que sea. O sea, de verdad, falta mesura, falta cordura, falta manejar de mejor forma el discurso, falta tratar de hacer un verdadero llamado a la calma sin estigmatizar a los demás. Si acusas a alguien, tienes que probarlo. Si tienes evidencias, tienes que probarlo. Y si logras probarlo, tienes que sancionarlo, evidentemente. Pero por favor, de lo contrario se queda simplemente en el discurso. ¿Y el discurso qué es lo que hace? El discurso político de lado y lado abona a amplificar el estado o esta sensación de que hay una intención de desestabilizar al gobierno constitucional de la República. Entonces, tratemos de matizar un poquito las cosas. Autoridades, líderes políticos, colegas periodistas, líderes de opinión, medios de comunicación, actores sociales, maticemos un poco lo que decimos y lo que escribimos. De verdad que en este país llegamos a un momento en el cual se dice cualquier cosa sin pruebas. Nos hemos acostumbrado a acusar al prójimo sin pruebas. Basta una publicación en redes sociales, ¿no? Ya, para incendiar, ¿no? Claro, basta una publicación en redes sociales o basta que alguien tenga la presunción, ¿no? Ayer, por ejemplo, los influencers que apoyan al gobierno ya empezaron a hablar de que, claro, van a la Contraloría porque ahí están los casos. Que no sé qué. O sea, esa es la prueba, la presunción de un poco de gente que en redes sociales publica lo que se le ocurre hace rato. Esa es la prueba. Ese es el Ecuador que tenemos. Oye, y vamos a suponer que destruyen, digo yo, antes de la pausa, ¿no? Vamos a suponer que destruyen los documentos físicos. Yo imagino que deben estar resguardados en una nube, ¿o no? Los documentos de la Contraloría. O destruyen los documentos y no tienes ningún tipo de resguardo. O sea, por Dios. Maticemos, de verdad, maticemos un poquito el discurso y bajémosle el tono. Bajémosle el tono.
Nuevamente, en estos micrófonos, amigos y amigas, ustedes van a recibir constantes llamados al sosiego, a la calma, a la conciliación, al diálogo, tanto al gobierno cuanto a los sectores que se están manifestando. Y digámosles no a los vándalos. Los vándalos tienen que ser rechazados. Los actos vandálicos deben ser repudiados por la sociedad contertulia. Los zánganos. Los zánganos. Oye, un servicio social, Vamos, nada más. dale. A propósito de lo que está viviendo la capital de la República, la empresa de aseo Quito hace una recomendación a la gente y nos piden que por favor informemos sobre esto. Hay un comunicado que ha publicado Emaseo ante las movilizaciones que se suscitan en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito. La empresa pública metropolitana de aseo solicita a la ciudadanía no sacar los desechos que se generan en sus hogares, empresas o negocios a los espacios públicos, ni colocarlos en contenedores. Emaseo ha dispuesto a sus trabajadores y maquinaria para cumplir con la recolección programada en todos los barrios de Quito. Sin embargo, debido a la difícil coyuntura que atraviesa el país, no ha logrado realizar todas las rutas planificadas debido a los bloqueos de las vías. Entonces, la recomendación de Emaseo es no sacar los desechos. ¿Y por qué se ríe? No sacar los Se desechos. ría con Tertulio, por favor. Vamos a la pausa, gracias por la interacción. Alerto a la audiencia, en segundos, el doctor Pablo Encalada, más adelante la ministra de Educación, Montserrat Kramer, y después la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, nuestro menú informativo, obviamente evidenciando el principio de pluralidad y equilibrio informativo y también en la opinión que caracteriza este espacio de noticias. 7:03 en la mañana, volvemos.